Bienvenidos a nuestro estudio de día miércoles. Hemos estado estudiando unas cosas maravillosas acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estudiado a Jesucristo en la eternidad pasada. Lo hemos estudiado brevemente, por supuesto, en el Antiguo Testamento, y ahora estamos en los Evangelios. Y estamos comenzando a estudiar la vida de Jesucristo a partir de su nacimiento. Y en esta ocasión nos toca estudiar los días de su infancia. Queremos estudiar su infancia y queremos estudiar también su crecimiento espiritual. Vamos a aprender cosas maravillosas. Así es que dependemos de Dios para que nuestras vidas sean transformadas, para que podamos ver lo que vamos a escuchar. Así es que vamos a orar, que Dios sea con nosotros, que abra nuestros oídos, que abra nuestros ojos espirituales, que su voluntad sea hecha y que nuestras vidas sean bendecidas, transformadas y conformadas un poquito más a imagen de Cristo. Oremos pues. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que tenemos de venir una vez más delante de tu presencia. Por medio de Jesús, gracias a Jesús. Gracias por Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Mediador. Gracias, Padre, por este camino que nos ha sido abierto, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, que nos has dado tu Espíritu Santo. Señor, nos abres tu palabra, Señor, de maneras maravillosas. Y el día de hoy una vez más te pedimos que lo vuelvas a hacer. Señor, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley, Señor. Danos luz, danos revelación, danos entendimiento. Haznos ver, haznos tener una visión con lo que vamos a escuchar. En el nombre precioso de Jesús, Padre Santo, ayúdanos a obtener total provecho, Señor, de la palabra que nos vas a dar hoy. Gracias por el pan que has dispuesto para nosotros hoy sobre tu mesa. Señor, pues el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ayúdanos a no dejar caer al suelo ni una sola migaja, Señor, sino a asimilarlo todo, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, y a ti te damos toda la gloria y todo el honor. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, los primeros días y años de la vida del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos compete estudiar el día de hoy, así es que vamos a comenzar en Lucas capítulo 2, verso 21. Allí comienza nuestra historia. Lucas capítulo 2, verso 21. En la lección anterior estudiamos acerca del nacimiento de Jesús. Así es que ahora vamos a estudiar acerca de la infancia de Jesús. Lucas 2, a partir del verso 21, vamos a leer del verso 21 hasta el verso, 38. Así es que los invito a tomar sus Biblias, sus cuadernos o papel, lápiz o bolígrafo y a prepararse para estudiar cosas maravillosas de la palabra de Dios. Muy bien. Lucas 2, 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, en nuestra Biblia dice de ellos. La verdad es que es la purificación de ella, y así lo dice la Biblia King James, de la madre. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Empecemos allí, hagamos una pausa. Hubo 3 cosas que de acuerdo con la ley tuvieron que cumplir los padres y especialmente la madre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero fue la circuncisión. El niño tenía que ser circuncidado conforme a la ley de Moisés. Lo segundo fue que, siendo él un primogénito varón, él también tenía que ser dedicado al Señor. Y la tercera cosa es que la madre tenía que purificarse porque había dado a luz a un hijo varón. Veamos primero, la circuncisión. Eso es algo que sabemos que la Biblia establecía para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. En la dispensación del Antiguo Testamento, ellos tenían que circuncidarse al 8º día, circuncidar físicamente su cuerpo, y eso era la señal del pacto entre Dios y ellos, entre ellos y Dios. Por supuesto, todo el tiempo, aún en el Antiguo Testamento, Dios les dijo: pero no solo circunciden sus cuerpos, circunciden sus oídos, circunciden sus corazones.
Y hoy en día, pues nosotros necesitamos circuncidar nuestro corazón. En el libro de Colosenses encontramos clara la conexión entre la experiencia de ser bautizados en agua y la circuncisión del corazón. El nombre del Señor Jesucristo es lo que circuncida nuestro corazón carnal, lo que quita esas capas de dureza que hay alrededor de nuestro corazón carnal. Amén. Así es que el principio sigue válido de manera espiritual, de lo cual era un cuadro, la práctica física de circuncidar a los varones en la antigüedad. Así es que Jesús, él nació dentro del antiguo pacto. Él fue el que estableció el nuevo pacto con su muerte y resurrección. Así es que dentro del antiguo pacto él necesitaba ser circuncidado. Así es que sus padres lo llevaron a ser circuncidado al 8º día. Muy bien, pero eso no es todo lo que pasó. También tenían que dedicarlo porque él era primogénito. Así es que examinemos esas leyes. Vámonos a Éxodo capítulo 13, verso 2. Éxodo capítulo 13, verso 2. Leamos versos 1 y 2. Éxodo 13, versos 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Bueno, creo que podemos saltarnos al verso 12. Del verso 12 al 16, seguimos leyendo. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Y verso 16. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y la razón por la que los primogénitos tenían que ser dedicados al Señor y rescatados con 5 monedas de plata, lo vamos a ver en un momento, era número 1, porque el Señor, para liberar a los israelitas de Egipto, hizo morir a los primogénitos de los egipcios. Entonces dijo: a partir de aquí todo primogénito de mi pueblo queda consagrado para Dios. Todo primogénito de mi pueblo es mío. Sigamos leyendo. Éxodo 34. Éxodo capítulo 34 del 19 al 20. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito de tu asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Bueno, nuestro tema no es la redención de los primogénitos en este momento. Solo estamos estudiando esto en conexión con el Señor Jesucristo y porque fue dedicado en el templo. Pero los asnos eran animales muy necesarios, animales de carga, pero eran animales inmundos. Por eso necesitaban ser redimidos. Los asnos no podían ser ofrecidos como ofrenda al Señor porque pues los asnos no rumian y probablemente no tienen la pezuña hendida tampoco. Pero esa es la razón de lo de los asnos. Pero tenían que redimir a todo primogénito de entre los hombres. La razón por la que tenían que ser rescatados es porque tampoco podían dejar a sus hijos en el templo. Imagínense ustedes a los sacerdotes cuidando de todos los varones primogénitos de la nación de Israel. Pues para efectos prácticos no era funcional. Así es que ellos tenían que redimirlos, ¿verdad? Números capítulo 18, verso 15. Números 18, verso 15. Versos
versículos 15 al 17, Números 18 del 15 al 17. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra, no redimirás. Sacrificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos. Ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Pues estos animalitos eran animales limpios, así es que eran sacrificados. Pero ya vemos pues cómo Dios estableció que todos los varones primogénitos, los que abrieran matriz, le pertenecían al Señor. Y los padres tenían que pagar 5 ciclos de plata, llevar el dinero al santuario y rescatar o redimir de esa manera al primogénito. Pero con esa acción ya se lo habían dedicado al Señor, esa persona le pertenecía al Señor. Así es que Jesucristo no solamente fue circuncidado al 8º día, Jesucristo también fue presentado como primicia, como primogénito delante del Señor, y tuvo que haber sido rescatado por 5 ciclos de plata. Muy bien. Y luego tenemos lo siguiente, pues Jesús tuvo que ser circuncidado, Jesús tuvo que ser dedicado como primogénito, y la madre, María, ella tuvo que ser purificada también. En Levítico 12, del 1 al 8, Levítico 12, del 1 al 8. Esto pone a María como una madre de familia en ese lado de la balanza común y corriente. O sea, ella también tuvo todos los efectos de haber dado a luz a un hijo. Jesús fue su primogénito. Ya estudiamos cómo ella tuvo más hijos e hijas más adelante. Así es que ella también tuvo que llevar una ofrenda por su purificación. En Levítico capítulo 12, del 1 al 8, leemos: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Una era la ley cuando daba a luz a un hombre y otra era la ley cuando daba a luz a una mujer. Verso 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Ahora aquí tenemos una lección maravillosa, porque si lo notaron, regresemos a Lucas capítulo 2, Evangelio de Lucas capítulo 2, volvamos a leer del verso 21 al verso 24. Otra vez, Lucas 2 del 21 al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Probablemente José llevó al niño a Jerusalén, al templo, pues ellos estaban en Belén, no estaba muy lejos de Jerusalén. O a lo mejor había alguno de los sacerdotes que podía llegar y hacerse presente y circuncidar al niño en casa. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, como les dije, de ella, en otras palabras, 40 días después, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén. Así es que probablemente lo circuncidaron en casa. Igualmente, por razones prácticas, no iban a sacar a un bebé recién nacido de apenas 8 días y a una madre que estaba recuperándose de haber dado a luz.
Así es que esto aconteció allá en Belén, en casa, y luego a los 40 días subieron a Jerusalén, ¿verdad? Cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Ahora mire lo que ofrecieron: un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Se acuerda que tenían que llevar un cordero? Pero si no tenían lo suficiente para el cordero, tenían que llevar un cordero y una tórtola. Si no tenían lo suficiente para el cordero, pues entonces tenían que llevar 2 tórtolas. José y María eran personas de escasos recursos, obviamente, como lo sabemos, por este tremendo detalle. Ellos no tenían lo suficiente para un cordero y una tórtola, entonces llevaron 2 tórtolas. Y esta es una lección preciosa, porque aquí tenemos nosotros a Cristo, el Rey de Reyes, haciéndose no solamente hombre, sino viniendo a nacer en el seno de un hogar de gente sencilla, trabajadora, que no tenía ni siquiera para el cordero, para la purificación de la madre, así es que llevó 2 tórtolas. Cuán grandiosa es la gloria y la exaltación que hay en Jesucristo. Y eso lo podemos saber por lo profundo de su humildad. Amén. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, seguimos leyendo en Lucas capítulo 2 a partir del verso 25. Cuando lo llevaron a Jerusalén a los 40 días de haber nacido, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, o señal que será disputada o negada. Y sabemos que así fue. Y una espada, le dijo a María, traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón era profeta, pues Simeón bendijo a José y a María, y el mayor bendice al menor, ¿verdad? Y Simeón por el Espíritu sabía de quién se trataba este niño, sabía que este era el Mesías, ungido, el Cristo, Mashiach, aquel a quien Dios había apartado o separado para una tarea única, particular. Entonces el Espíritu Santo le abrió los ojos, y él profetizó, él vio de quién se trataba el niño, y de entrada dijo algo tremendo, dijo: este aquí, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Y Jesús tiene ese efecto. Para quienes creemos, Jesús nos levanta y Jesús nos hace crecer e incrementarnos espiritualmente y madurar espiritualmente. Y Jesús nos lleva a las alturas. Pero para quienes no creen, Jesús es una piedra de tropiezo, una piedra en la que tropiezan y caen muchas personas. En otras palabras, están felices mientras no metamos a Jesús en la conversación o en el cuadro. Pero una vez metemos a Jesús en el cuadro, una vez metemos a Jesús en la conversación, inmediatamente tropiezan y caen en esa piedra que para unos es un escalón, una escalera para arriba, para otros es una piedra de tropiezo, porque su mente carnal, y obviamente porque Dios no los está atrayendo, Dios el Padre no los está abriendo los ojos, su mente carnal no puede entender, porque la mente carnal no puede, cómo es que en Jesucristo hay salvación para los hombres, y entonces es un tropiezo, ¿verdad? Así es que
Tenemos algunas citas que son tremendamente importantes al respecto de esto. Si nos vamos a ver, Isaías 28, 16. Isaías capítulo 28, verso 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. No hay razón. Si ponemos en Él nuestra fe, nuestra confianza, Él va a obrar lo que a Él le corresponde obrar en nuestra vida. No tenemos por qué afanarnos, no tenemos por qué hacer que las cosas pasen, porque la redención de nuestra alma, eso es algo que el hombre no puede lograr. Solo Jesucristo lo hace. Y es una piedra, es preciosa. Para los que creemos, Jesús es nuestro tesoro más grande. Es una piedra angular, en otras palabras, es la esquina de una edificación, la parte medular, la parte vital a través de la cual podemos edificar. Es de cimiento estable, es una piedra sólida sobre la cual podemos subirnos y estar firmes, estables, inamovibles, mientras nuestra confianza esté puesta en el Señor Jesucristo. Pero esto es para los que creemos. Pero luego también hay gente que no cree. Por ejemplo, en Isaías 8, verso 13, vemos este otro lado o este otro efecto. Isaías 8. Verso 13. Vamos a leer del 13 al 14. Isaías 8 del 13 al 14. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y efectivamente, cuando Jesús apareció, fue un tropiezo especialmente para la élite religiosa, ¿verdad?, de sus días. Así es que para los que no creen en Jesucristo, es la piedra que nos hace caer. Tropezamos en Jesús, y si no creemos, si lo rechazamos, si lo negamos, no haremos progreso espiritual jamás. Allí nos quedaremos estacionados. Bueno, así es que Jesús tiene esos dos efectos, ¿verdad? El Señor Jesucristo, para unos es lo más precioso que existe, para otros es un tropiezo y ojalá no existiera. Esa es la mentalidad de algunos. Ese es el efecto que tiene. Esto es lo que Simeón estaba profetizando de entrada cuando vio al niño, cuando lo llevaron al templo a los 40 días de edad, ¿verdad? Estas cosas se resumen en 1 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 8. 1 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 8. Hay varias citas que tienen que ver con esta piedra. A unos levanta y a otros los quebranta. Pero en 1 de Pedro 2, del 1 al 8, leemos. 1 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 8. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Si ponemos en Cristo nuestra esperanza, no vamos a quedar avergonzados. Él es quien Él dice ser y Él hace lo que Él dice hacer. Verso 7. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esto es lo que Simeón le estaba profetizando a María de entrada, ¿verdad? Regresando a Lucas capítulo 2 en a mitad del verso 34.
he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Hubo gente que creyó, hubo gente que no creyó. Y dice, y para señal que será contradicha. Otra vez, hay personas que rechazan a Jesús, hay personas que reciben a Jesús. Le dijo a María, una espada traspasará tu misma alma. En otras palabras, tarde o temprano vas a tener que padecer un nivel indescriptible de dolor, porque pues su hijo fue cortado a los 33 y medio años de vida, y pues María estuvo allí para verlo, ¿verdad? Y una espada traspasará tu misma alma. Tremendo. Pero luego sigue diciendo, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y el Señor Jesucristo no vino a lidiar únicamente con el fruto o el efecto de nuestra naturaleza caída. Él vino a lidiar con nuestra naturaleza. Él vino a lidiar con la causa. Él vino a lidiar con la raíz del árbol. Así es que Él no solamente ve nuestras acciones, Él ve las motivaciones, los pensamientos, las imágenes que generan esas acciones. Así es que la acción puede ser muy bonita y muy buena por fuera, pero si lo que generó esa acción es un motivo equivocado, orgullo, egoísmo, avaricia, quién sabe, deseo por posición, entonces Jesucristo viene a revelar los corazones de los hombres. De hecho, la palabra pensamientos acá en las Biblias hebreas es hashav, es nuestra capacidad para tejer imágenes, ¿verdad? Nuestra capacidad para imaginar, nuestra mente tejedora. Así es que es cuando llevaron a Jesús al templo, se encontraron con Simeón. Y Simeón supo que Jesús era el ungido y le dijo al Señor, ya me puedo morir feliz, Señor, porque ya vi al ungido, tal y como me lo habías prometido, que yo no me iba a morir sin ver al ungido. Gracias, Señor. Y profetizó pues de esta manera tan clara acerca de lo que sería Jesucristo. Luego, cuando llegaron al templo también a los 40 días, porque así se cumplían los días de la purificación de María, y así dedicaban a Jesús en el templo como el primogénito, también ahí se encontraron con Ana, una profetisa también, en el verso 36, Lucas 2 del 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. En otras palabras, enviudó muy jovencita y se quedó viuda y se dedicó a Dios todo el resto de su vida. Era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Dios también le abrió los ojos a Ana. Ella también supo que Jesús era la persona. Jesús era el ungido de Dios. Así es que qué maravilloso testimonio el que tuvo la ciudad de Jerusalén en esos días y el que tuvieron los padres de Jesús, María y José, en esos días también, cuando lo llevaron a dedicar al templo. Bueno, allí hacemos una pausa en el Evangelio de Lucas e insertamos la información que nos da el Evangelio de Mateo. Ahora nos vamos a Mateo. Mateo, el relato de Mateo, capítulo 2, del verso 1 al 23, es el que encaja en este momento dentro del relato de Lucas. Así es que en Lucas 2, 38, entre el verso 38 y el verso 39, insertamos toda la información que nos da Mateo, capítulo 2, del 1 al 23. Mateo 2, del 1 al 23. Y leemos lo siguiente, en Mateo 2, del 21 al 23. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La historia de los magos de oriente me emociona muchísimo. Estos magos eran observadores de las estrellas, eran astrólogos en el
sentido en el que se utilizaba esta palabra en la antigüedad. Dios puso su mensaje en los cielos, en las estrellas. Por eso el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. ¿Sí? Hay versiones que dicen es un lenguaje sin palabras, pero dice antes: por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta el extremo del mundo sus palabras. Los antiguos, antes de tener la ley escrita, a partir de la época de Moisés, ellos conocían la palabra de Dios, conocían la ley moral de Dios. Abraham, Isaac y Jacob sabían perfectamente bien qué le agradaba a Dios y qué no le agradaba a Dios. Dios puso su palabra en su creación y ellos podían ver para arriba, sabían ver hacia arriba y sabían leer ese gran libro que Dios puso allá en las estrellas. Ahora entendemos cómo es que el diablo tomó este tremendo principio y lo tergiversó al grado de convertir todo lo que tiene que ver con astros, con adivinación y con todas esas cosas corruptas y pervertidas. Amén. Pero acuérdense que el diablo no puede crear nada. El diablo todo lo que hace es tomar algo de Dios y torcerlo y corromperlo. Así es que estos magos de Oriente eran personas sabias, eran personas que sabían leer el mensaje que Dios puso en las estrellas, que Dios puso en los astros. Y ellos sabían, por la razón que sean. Hay teorías, yo he leído libros y hay una teoría, y es que estos magos, de acuerdo a esta teoría, eran personas que venían de Persia. Hoy en día Persia es lo que es Irán. Y recordemos que allí estuvo Daniel el profeta, 400 años antes, 400, 500 años antes. Probablemente él los instruyó y quedó la instrucción que el día que apareciera una estrella en tal posición del cielo, esa estrella iba a anunciar el nacimiento de aquel que sería el ungido, el Mesías, el Salvador de la humanidad. Hay personas que creen que esta estrella era un cometa, pero pues un cometa no se comporta de la manera como se describe acá. Seguramente es una estrella que apareció por primera vez en una posición determinada y los magos de Oriente dijeron: esa es la señal. Ellos emprendieron un camino desde muy lejos. Si eran de Oriente, pues lo más probable, como les digo, es que eran de Persia. Emprendieron un camino el día que apareció la estrella, que les llevó 2 años llegar hasta Belén, hasta Jerusalén primero y luego a Belén. Ya lo vamos a ver. La estrella apareció cuando Jesús nació, así es que ellos no podían estar en Belén adorando al Señor Jesucristo 2 días después, 3 días después. Ellos allí armaron su caravana y empezaron una larga jornada siguiendo la estrella. Esto significa que la estrella, si iba delante de ellos, quiere decir que aún no la tenían en su cenit. Cenit significa de manera perpendicular, a 90 grados. Así es que mientras todavía la pudieran ver delante, ellos seguían caminando y sabían que en el lugar en donde estuvieran en el cenit o a 90 grados la estrella, ese era el lugar. Así es que ellos emprendieron un viaje. Sigamos leyendo porque es maravillosa la historia. Los magos llegaron primero a Jerusalén. Pues, ¿por qué no a Jerusalén primero? Era el centro de gobierno, era el lugar en donde estaban los gobernadores, era el lugar en donde estaba la élite religiosa. Pues qué mejor lugar para ir a preguntar. La luz de la estrella los llevó hasta Jerusalén y llegaron con un mensaje claro diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Ahora vean qué cosa. La luz de la estrella los llevó hasta Jerusalén, en donde encontraron lo que decía la palabra escrita de Dios. Ahora, en Jerusalén, la luz de la palabra escrita
fue la que los llevó a Belén. Así es que la luz de las señales y la luz del Espíritu y la luz de las experiencias nos va a conducir a la palabra escrita, y la palabra escrita nos va a dar el mapa, el camino a seguir para encontrar a Jesucristo. En el versículo 7 leemos: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y me adelanto, pero en el verso 16 dice que Herodes entonces mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, después de indagar diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Lo que significa que le tomó a los magos casi 2 años llegar de donde partieron hasta Jerusalén y últimamente a Belén. Y miren qué lección la que nos dan estos magos de Oriente, estos gentiles, en otras palabras, no judíos. ¡Qué lección! Ellos emprendieron un viaje lleno de peligros, lleno de cansancio, un viaje lleno de montes y valles, un viaje lleno de noches y días, un viaje largo, con la única intención de adorar a aquel que había nacido, de acuerdo a lo que la estrella había anunciado. ¡Qué privilegio adorar al Señor Jesucristo! Y a estos hombres no les importó viajar casi por 2 años para tener el privilegio de ver a Jesús, el cumplimiento de aquello que anunció la estrella, y adorarlo. Es todo lo que hicieron. Ellos no viajaron 2 años para ir a pedirle favores a Jesús, para ir a buscar milagros de parte de Jesús. Ellos viajaron 2 años para tener el privilegio de ver a Jesús y de adorarlo. Y miren ustedes, los habitantes de Jerusalén vivían a escasos 4 kilómetros de Belén. Y ellos no pudieron ir detrás de los magos 4 kilómetros con el mismo deseo en el corazón que tenían los magos, a decir 4 kilómetros, pues vale la pena caminarlos con tal de ver a Jesús y con tal de adorar a Jesús. Y muchos de nosotros vamos a ser reprendidos cuando estemos delante del tribunal de Cristo por estos magos de Oriente, porque a veces tenemos a escasa distancia de nuestra casa la iglesia donde nos congregamos, y muchas veces por pereza, por la razón que sea, decimos: hoy no quiero ir. Y miren los magos de Oriente, todo lo que tuvieron que vivir, sufrir por el privilegio de ver a Jesús y de adorarlo. E insisto, ellos no llegaron a Jerusalén para buscar favores, para buscar milagros y bendiciones. No, ellos llegaron a Jerusalén y a Belén a ver a Jesús, para darle a Él, para bendecirlo a Él, para adorarlo a Él. ¿Qué lección la que nos dan estos hombres? Muy bien, así es que Herodes indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ahora miren lo que dice el verso 8, Mateo 2:8. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ahora miren al rey Herodes. El rey Herodes, la razón por la que se turbó cuando los magos le dijeron que había nacido el rey de los judíos y venían a adorarlo, es porque Herodes vio competencia. Y Herodes lo primero que pensó es en eliminar la competencia. Él no tenía obviamente ninguna intención de adorar al Señor Jesucristo. Herodes es una figura del dragón, y el dragón tiene 7 cabezas, tal y como lo hemos estudiado. Y aquí vemos nosotros operando la cabeza de encantamiento, la cabeza de engaño, la cabeza de ignorancia. Yo no sé quién es Jesús y no me interesa saber quién es Jesús. Dicen ustedes que está en Belén, a escasos 4 kilómetros de aquí. Pues vayan ustedes y cuando lo encuentren me cuentan. En otras palabras, yo prefiero permanecer en ignorancia, prefiero no saber. Ustedes vayan y averigüen. Y lo siguiente pues es el engaño y el encantamiento. El encantamiento tratando de decirle a los magos: miren qué bondadoso soy yo, denme la noticia y es todo lo que estoy esperando para ir y adorarlo yo también. Y el engaño, ¿verdad? Porque él no tenía ninguna intención en adorar al Señor Jesucristo. Bueno, sigamos nuestro estudio. En Mateo 2, verso 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Todavía no la tenían a 90 grados. Probablemente la tenían a 89 grados. Iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y en una ocasión leí
una historia que se contaba en la antigüedad, que probablemente uno de estos magos se acercó a un pozo para beber agua y vio reflejada la luz de la estrella en el pozo. Eso le dejó saber que la estrella ya la tenían encima, ya la tenían en el cenit. Entonces dijo, aquí es. Y bueno, efectivamente, verso 10. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, ahora ya pasaron 2 años, ellos permanecieron en Belén todo este tiempo. Obviamente no iban a seguir en la cueva. Y Jesús no iba a seguir durmiendo en un pesebre donde se le da de comer a los animales por 2 años. Se trasladaron a una casa. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso, mirra. Abrieron sus tesoros. ¡Qué honor! ¡Qué gozo poder darle al Rey de Reyes de nuestros tesoros terrenales, temporales, y honrarlo de esa manera! Es la mejor manera como el hombre puede hacerlo. Así es que le dieron oro, incienso y mirra, tesoros que se le dan a los reyes. En el sentido espiritual, por supuesto, el oro representa gloria o divinidad. Así es que lo honraron como el rey divino que estaba dentro de ese pequeño paquete de humanidad que tenían delante de sí. El incienso o el frankincienso representa la fe y la mirra representa el fruto de la mansedumbre y de la humildad. Así es que nosotros también podemos venir al Señor Jesucristo y darle gloria. Podemos venir al Señor Jesucristo y poner en Él nuestra fe. Y podemos darle gracias por su maravillosa humildad y mansedumbre. El oro también representa la sabiduría. Y si reconocemos que es de Dios que proviene la sabiduría, también estamos dándole una ofrenda de oro al Señor Jesucristo. Así es que nosotros también debemos venir y adorarlo. Y qué privilegio poder verlo y darle al Señor Jesucristo. ¿Cuán diferentes serían los servicios en nuestras iglesias si todos llegáramos a la iglesia esperando tener una visión renovada del Señor Jesucristo y para darle a Él, adorarlo a Él, darle gloria, poner en Él toda nuestra fe y darle gracias por ser quien es? Qué diferente es eso a llegar a las iglesias con la esperanza de recibir, de ser bendecidos, de ser tocados. Pues de paso recibimos y somos bendecidos y somos tocados. Pero la razón por la que nosotros vamos al Señor es para darle nosotros a Él gloria y alabanza. Y pues si sembramos eso, vamos a cosechar, cualquiera que sea la bendición que Dios tenga para nosotros. Pero le ofrecieron estos presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, qué sabio es Dios, porque estos hombres no solamente adoraron al Señor, ¿y qué cosa? Dios tuvo que valerse de gentiles que vinieron de lejos, lejísimos, para darle gloria al Señor y para proveer también para su sustento. Recuerden que ellos tuvieron que salir huyendo e irse a Egipto y vivir allí por varios años. Así es que, ¿de dónde creen que comieron José, María y Jesús? Sino del oro, el incienso y la mirra que les llevaron los magos de Oriente. Esto sirvió para sostenerlos en Egipto. ¡Qué sabio es Dios! Y cuán sabiamente hace Dios las cosas. Pero qué pena da cuando pensamos que este papel le hubiera correspondido al pueblo de Israel, a la gente de Jerusalén. Es la gente de Jerusalén, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, toda esta gente religiosa, si eran verdaderamente espirituales, son aquellos a quienes Dios les hubiera podido confiar el ir a donde estaba Jesús y el adorarlo y el honrarlo con sus bienes. Pero esta gente estaba tan llena de tinieblas, tan llena de orgullo, tan llena de oscuridad, que el Señor no pudo confiar en un solo habitante de la pomposa y exaltada ciudad de Jerusalén para honrar a Jesús, quien había nacido. Tuvo que valerse pues de gente que vino de lejos, de muy lejos. Una historia similar a la de los pastores. Ahora los pastores sí estaban por allí cerca, no tuvieron que viajar tan lejos. Pero igualmente la revelación de Cristo le fue dada a estos pastores
sencillos, no a la gente pomposa y religiosa que estaba en la ciudad de Jerusalén. ¡Qué lección tan grande! El conocimiento nos puede envanecer a tal grado que el mismo conocimiento que vayamos adquiriendo nos endurezca para no ver a Jesucristo y no tener una revelación de Jesucristo. Y cuando estamos así de endurecidos, no vamos a tener ninguna ganas de compartirle al Señor nuestros bienes, ¿verdad? Y nuestros tesoros, de ninguna manera. Pero vean, pues, qué lección más grande esta. Volviendo a los magos de Oriente, qué lección tan grande. Miren los peligros que tuvieron que pasar y la larga travesía y el larguísimo viaje que hicieron para ir a adorar al Señor. Bueno, en el verso 12, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Note usted, 2 años de viaje de ida para pasar un pequeño momento en la presencia de Jesús y poder darle sus tesoros y honrarlo y ofrendarle. Y 2 años de viaje de regreso a su tierra, con el gozo, el deleite, el éxtasis de saber que pasaron un ratito en la presencia del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y José tomó a María, tomó a Jesús, tomó el oro, el incienso y la mirra y pudieron tener como sustentarse mientras vivieron en Egipto. Ahora, aquí en el caso de Herodes vemos la cabeza de rebelión y la cabeza de blasfemia, ¿verdad? Buscando al niño, no para adorarlo, sino para matarlo. ¡Qué blasfemia más grande! ¡Qué vilificación más grande! Y por supuesto la cabeza de rebelión, ¿verdad? No me digan a mí que adore a alguien cuyo título es el rey de Israel, porque aquí yo soy el rey de Israel. ¡Qué terror! Versículo 14. Después que el ángel se le apareció a José, dice, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, el profeta acá, que están citando, se trata del profeta Oseas. Y esta profecía de Egipto llamé a mi hijo, en realidad se refería a la nación de Israel. Cuando salió de Egipto, Dios le llamó mi hijo, mi primogénito. Así es que aquí vemos un principio espiritual, ¿verdad? Así como Israel empezó su jornada espiritual saliendo de Egipto, miren, el Señor Jesucristo cumplió al pie de la letra con todo esto, porque Él también, una vez regresaron de Egipto, salió de Egipto. Por eso hacen la conexión acá. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y aquí vemos operando la cabeza de aflicción y la cabeza de muerte del dragón a través de Herodes, ¿verdad? Verso 17, ahora imagínense ustedes qué horror. Herodes mató a todos los niños de 2 años para abajo que había en Belén y en sus alrededores. Fue una masacre. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno.
Así es que José no regresó a Belén, José se regresó a tierra de Israel, pero se fue a vivir al norte, en la región de Galilea, donde quedaba la ciudad de Nazaret. Si leemos un poco la historia, vamos a encontrar una razón práctica por la que José agarró para Nazaret. Contigua a Nazaret había una ciudad que estaba en construcción en esos días, la empezó Herodes. La ciudad se llamaba Séforis. Y José, pues en todos lados dice acá la traducción que era carpintero, pero realmente la palabra que describe el oficio de José no solamente se puede traducir como carpintero, se puede traducir como albañil también, o maestro de obras. Así es que José probablemente se fue a Nazaret porque podía ir así todos los días a trabajar a la ciudad de Séforis, que estaba siendo construida precisamente en esos días. Estaba siendo edificada en esos días. Así es que había trabajo para alguien como José, ¿verdad? Para alguien que tenía el oficio de José. Muy bien. Pero también regresó a Nazaret, dice, para que el niño fuera llamado Nazareno, tal y como fue dicho por los profetas. Esta es una afirmación un poco interesante, porque no tenemos en el Antiguo Testamento una cita explícita en donde se dice que el niño sería llamado Nazareno. Pero veamos el principio acá. La cita probablemente a la que nos refieren muchas gentes es Isaías capítulo 11, verso 1. Isaías capítulo 11, verso 1. Y vamos a regresar a esta cita más adelante. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el padre de David y esta vara o este vástago se refiere a su descendencia según la carne, ¿verdad? Y Jesús era descendiente del rey David, según la genealogía de los hombres. La palabra vástago es la palabra netzer. Netzer significa verdor, significa retoño, significa descendiente. La palabra netzer viene de la palabra natsar. Y natsar es la raíz hebrea de la palabra Nazaret. Natsar significa guardar, proteger, mantener, en el sentido de cuidar, ¿verdad? Como un lugar cercado, un lugar bien protegido, un lugar apartado. Eso significa natsar. Es la raíz de la palabra que se traduce aquí como vástago. Un vástago retoñará de sus raíces. La raíz, pues, significa algo guardado, protegido, algo cercado, algo apartado, algo separado. Entonces regresemos a Mateo, capítulo 2, verso 23. Vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareo, o una vara, o veámoslo de otra manera, alguien guardado. Uno que es guardado o separado. Los diccionarios griegos lo dicen así. Uno que es guardado o separado. Y qué tremenda descripción de Jesucristo, ¿verdad? Una persona apartada o separada para un propósito muy especial, muy importante. Ahora, entre paréntesis, vea en Hechos 24, verso 5, lo que dice. Hechos 24, verso 5. Y siempre estaban buscando encontrar nombres para describir a los seguidores de Jesús aquí en el libro de los Hechos. Pero miren, Hechos 24, verso 5. Porque hemos hallado que este hombre, estaban acusando a Pablo delante de Félix, el gobernador. Hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Así es que a los seguidores de Cristo le llamaban los nazarenos. Generalmente lo aplicamos a, bueno, Jesucristo era de Nazaret, así se le conoció como Jesús de Nazaret, así es que sus seguidores eran los nazarenos.
Pero recordemos el significado de la palabra Nazaret o de la palabra nazareno. Y nuevamente, nazareno, de acuerdo a los diccionarios griegos, significa los guardados o los separados. Aquellos que son guardados, aquellos que son separados. Así es que, qué principio más bello. Porque Jesucristo fue llamado nazareno porque era una persona apartada, separada para Dios, para un propósito único, especial. Y en el libro de los Hechos a los seguidores les llamaron los nazarenos. En otras palabras, y la gente que entendía, personas separadas, personas apartadas, igual que su maestro, ¿verdad? Muy bien. Así es que hasta ahí llega el relato de Mateo. Así es que Lucas nos cuenta acerca de los primeros días, cómo a los 8 días Jesús fue circuncidado, cómo a los 40 días José, María y Jesús fueron al templo a Jerusalén a dedicar a Jesucristo como el primogénito y a pagar sus 5 siclos de plata y a ofrecer por la purificación de María, porque había dado a luz un hombre, 2 tórtolas, porque no tenían para un cordero y una tórtola. Así es que Lucas nos habla de lo que pasó del día 1 al día 40. Luego nos vamos a Mateo. Y Mateo llena con su relato el espacio de tiempo que aconteció entre el día 40 y su ida a Egipto y su regreso de Egipto. Ya para esto pasaron no solo días ni meses, pasaron algunos años, pasó un tiempo. Tuvieron que esperar a que muriera Herodes, porque Herodes buscaba la vida del niño para matarlo. Así es que ellos estuvieron siendo sostenidos en Egipto con este oro, esta mirra, este incienso que les habían llevado los magos de Oriente. Esto es maravilloso. Y luego regresamos al relato de Lucas. En Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Retomamos la historia en el Evangelio de Lucas a partir del verso 39. Lucas 2, 39. Así es que en Lucas 2 hasta el verso 38 hacemos una pausa, luego tenemos que insertar lo que nos dice Mateo capítulo 2 y luego tenemos que regresar a Lucas 2 verso 39 y retomamos nuestra historia. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Esto es, además de lo que pasó a los 40 días, lo que pasó un par de años después con los magos y su descenso a Egipto y su subida otra vez de Egipto. Porque acuérdense que los magos llegaron a ver a Jesús a Belén, no a Nazaret. Así es que ellos no se han movido todavía. Llegaron a Nazaret, José y María y Jesús, hasta que regresaron de Egipto. Así es que leo nuevamente, verso 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Ya es un niño de 3, 4, 5 años. Versículo 41. Aquí ya sabemos lo que pasó cuando tenía 12 años. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Pues eran personas piadosas, así es que iban a celebrar la Pascua a Jerusalén todos los años. Y probablemente también subían a Jerusalén en verano a celebrar la fiesta de las semanas y en otoño a celebrar la fiesta de las trompetas y la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Juan el Bautista probablemente iba allí con ellos, eran primos hermanos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Estamos hablando de un niño de 12 años
escuchando y preguntándole a los doctores de la ley. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Por cierto, la palabra inteligencia en las Biblias hebreas acá es la mente sekel, que es la capacidad para unificar todas las ideas, conceptos, cuadros en un solo cuadro. Miren el nivel de inteligencia del Señor Jesucristo. Cuando le vieron, se sorprendieron. Ahora, él tiene 12 años aquí. Y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así es que aquí tenemos en estos versículos de Lucas, del 39 al 52, el resto del relato. Y luego ya pues tenemos años de silencio, le llaman, y aparece Jesús nuevamente cuando cumple los 30 años, y a los 30 años es bautizado por Juan el Bautista e inicia su ministerio público. Pero él vivió con sus padres. Entonces sabemos que pasó del día de su nacimiento al 8º día que fue circuncidado. Sabemos que pasó a los 40 días cuando subieron a Jerusalén a dedicarlo y a dar sus ofrendas por la purificación de María. Sabemos entonces que siguieron en Belén y los magos llegaron a Belén a la casa. Obviamente se trasladaron a una casa y estuvieron en una casa ahí en Belén. A los magos les tomó un par de años llegar, o casi, y luego descendieron a Egipto, todavía por un periodo de tiempo un poco largo, y cuando murió Herodes, entonces subieron otra vez a Israel, y no se fueron a Belén, sino que se fueron a Nazaret. Y entonces acá tenemos el relato de lo que aconteció en Nazaret durante la infancia de Jesús, del verso 39 al verso 52 de Lucas. Ahora, hay dos cosas que quiero hacer notar acá, y este será el tema para nuestro próximo estudio. En Lucas 2, verso 40, dice: y el niño crecía y se fortalecía. En la Biblia King James dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y en el verso 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora déjeme decirle, no se refiere a su estatura física, se refiere a estatura espiritual. ¿Jesús tenía que crecer en estatura espiritual? Bueno, no se pierda la lección que daremos la próxima semana. Y vamos a ver cómo es que Jesús creció, por qué Jesús tenía que crecer. Y con esta lección vamos a entender cosas maravillosas, cosas que tienen que ver con nosotros, por supuesto, también. Y vamos a ver con mucho más claridad la diferencia entre el lado divino del Señor Jesucristo y el lado humano del Señor Jesucristo. Así es que no nos lo perdamos por nada. Espero que el Señor nos haya bendecido con este relato, con esta porción de la vida del Señor Jesucristo, y tomemos nota de las lecciones tan grandes que nos dan personas como los pastores, a quienes estudiamos en la lección anterior, como los magos de Oriente, a quienes estudiamos en esta ocasión. Miremos también las lecciones que nos dan Simeón y Ana, personas que eran espirituales, esperaban en Dios, dedicaron su vida a servir al Señor. Entonces tuvieron los ojos abiertos, los ojos del Espíritu abiertos. El Espíritu Santo podía hablarles, guiarlos, conducirlos. Y ellos pudieron ver a Jesús con sus propios ojos y discernir de quién se trataba este niño que tenían delante. Ser verdaderamente espirituales tiene unas recompensas maravillosas, no solamente eternas, sino aquí y ahora, porque va a hacer que vivamos nosotros en perfecta sintonía con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos puede mostrar cosas maravillosas y mover de acuerdo a su voluntad.
Y luego, pues como les dije, la lección de los magos de Oriente, ¿verdad? Miren la jornada que emprendieron por el privilegio de estar un momento adorando a Jesús y dándole de sus tesoros. ¡Qué lección más grande! Aprendamos de esos magos de Oriente. Así es que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor y por lo que dejaste plasmado en las Escrituras para que nosotros lo comprendiéramos, lo conociéramos, lo entendiéramos y tuviéramos una experiencia con aquello. Señor, haznos tener el mismo corazón, la misma voluntad, la misma determinación de los magos de Oriente, Señor. Y ayúdanos a tener la espiritualidad de un Simeón, de una Ana, bendito Señor, para poder ver a Jesús. Y al ver a Jesús, poder darnos a Jesús de una manera más completa. Señor, gracias, te amamos. Bendice tu palabra en el corazón, en la mente, en la voluntad de todos los oyentes, Padre, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.